Eva Trujillo, especialista en trastornos alimenticios en niños y adolescentes. Eva, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, muchas Muy gracias. buenas noches. Gracias por la ¿Conocía ya invitación. usted el Perú? ¿Había estado antes de...? No, es la primera vez que vengo. Cuídese de las invitaciones a comer, porque la comida peruana es muy rica y muy sabrosa. Eso me dijeron antes de venir. Claro, pero como toda comida rica y sabrosa, tiene sus peligros. Y esos peligros tienen que ver con los males de la alimentación mundial, en la que todos estamos embarcados. ¿Por qué se ha hecho usted especialista en los trastornos alimenticios de niños y adolescentes? Bueno, yo soy pediatra y después de hacer pediatría hice algo que se llama medicina del adolescente. Ajá. Y dentro del área de la medicina del adolescente me fascinó el área de los trastornos alimentarios. Eso fue hace 17 años, casi 17 años, entonces tengo 16 años trabajando en esto. De acuerdo. Trastornos alimentarios hemos tenido siempre. Lo que pasa es que no se sabía que eran trastornos alimentarios. Eso es se correcto. pensaba que era otra cosa, ¿no? Eso es correcto. Yo creo que el estudio de los trastornos de la conducta alimentaria en Estados Unidos y en Europa tendrá varias décadas, tal vez estamos hablando de 4 o 5 décadas. Sin embargo, en Latinoamérica probablemente estamos apenas cumpliendo la segunda década que tenemos ya un estudio formal de los trastornos alimentarios. Las primeras clínicas se conocen como del finales de los años 80 a la fecha y bueno, es un área que ha ido creciendo en una forma muy exponencial, tanto en su conocimiento como en su difusión, como en la aceptación de esta problemática como una enfermedad, como lo que es. Como una enfermedad. ¿Por qué es una enfermedad? Bueno, antes la mayoría de la gente, y creo que todavía sigue siendo algo del conocimiento general, el que esto es un problema que se hace o que la paciente desea hacerlo o que la paciente lo busca. Sin embargo, las neurociencias nos han podido enseñar en los últimos años que esto es falso. Esto es una enfermedad donde se han podido determinar que hay cambios en el cerebro y cambios que conjugados con un tipo de personalidad, conjugados con el proceso de mala alimentación y conjugados con presiones sociales y familiares, hacen que estos trastornos se desarrollen, ¿verdad? Es una enfermedad multifactorial como lo puede ser la diabetes, como Correcto. lo puede ser la misma obesidad. ¿Hay un gen de la obesidad? Pues no se sabe con exactitud, se cree que hay algunos cromosomas que están asociados, como también existen algunos cromosomas asociados a la anorexia y a la bulimia, pero no se sabe exactamente, no se sabe con exactitud cuáles son estos, pero sí sabemos que hay un patrón genético. Un patrón genético, o sea... Y estamos viviendo una sociedad que se ha ido enfocando mucho hacia la cultura de la delgadez, hacia la apariencia. Entonces, cuando se combina el buscar cierta apariencia con ciertos valores hacia la delgadez, aumentan los problemas de disfunción alimentaria. Y cuando esos problemas de disfunción alimentaria aumentan y la persona tiene una predisposición, ya sea genética, ya sea psicológica, a padecer estos trastornos, entonces es cuando se empiezan a padecer, porque básicamente la gran mayoría de los pacientes que desarrollan un trastorno de la conducta alimentaria, su primera disfunción alimentaria fue hacer dieta. Y no toda la gente que se pone a dieta hace un trastorno. Entonces, lo que hace la diferencia entre alguien que hace una dieta, hay gente que realmente se mata de hambre y no desarrolla un trastorno alimentario. Y hay gente que, sin llegar a ese grado extremo de matarse de hambre, es suficiente para desarrollar un trastorno alimentario. Entonces, lo que hace esa diferencia es el tener ese perfil genético, ese perfil psicológico, que sumado a una presión social, a una presión familiar, hace que se desarrolle el trastorno más fácilmente. Hace que se empiecen a manifestar conductas en la búsqueda de esto y eso genera sentimientos de baja autoestima, sentimientos de frustración, porque no todo el mundo puede ser delgado como está de moda, no todo el mundo puede tener los cuerpos que están de moda y sin darse cuenta empiezan a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, porque los trastornos alimentarios se pueden dar en cualquier peso. Se puede tener peso bajo, se puede estar extremadamente bajo en peso, se puede tener sobrepeso, se puede tener peso normal o se puede tener obesidad y tener un trastorno alimentario. ¿Podemos ya detectar qué personas o qué niños o qué bebés en este caso tienen tendencia a esto desde el punto de vista genético?
Pues detectarlo como tal no, pero sí hay un perfil en el que tenemos que estar atentos. Generalmente, algo que escucho con mucha frecuencia de los padres cuando llegan conmigo con el problema ya desarrollado, es que la mayoría de los padres me dicen, mi hija, mi hijo jamás nos había dado problemas. Era el hijo, la hija perfecta, le iba bien en la escuela, querido por todos, comía perfectamente. Entonces, son niños o adolescentes que tienen un perfil hacia el perfeccionismo, hacia siempre el logro, hacia siempre como un perfil obsesivo sin tener un problema de obsesividad. Son niños que tienden a ser un poquito más aislados de lo normal sin ser depresivos. O sea, con mucha frecuencia vemos estas características sin ser un problema, sin ser una enfermedad. O sea, rasgos depresivos, rasgos de ansiedad, rasgos de obsesividad, rasgos de perfeccionismo, pero que no son un problema. Pero cuando estos rasgos se conjugan con el estar a dieta y desnutrir al cerebro, entonces es cuando se puede desarrollar el trastorno alimentario. También es importante que las mamás sobre todo reconozcan que para los hijos la figura de autoridad, tanto los padres, las madres, los maestros, que fijan valores hacia la esbeltez, pues tienen un gran impacto emocional sobre los hijos. Entonces, si ellos están creciendo en un medio donde para ser aceptado y para ser querido necesito tener cierto peso, cierto grado de esbeltez, entonces los hijos inconscientemente buscan eso. Cerebro subalimentado puede causar ilusiones, sí, puede causar este tipo de visiones falsas de la realidad. Sí, definitivo. El cerebro se desarrolla, el cerebro se empieza a desarrollar desde que nacemos y termina su desarrollo alrededor de los 20, 22, 24 años de vida, cuando mucho. Si la anorexia, la bulimia, los trastornos de la alimentación tienen un pico de presentación alrededor del inicio de la adolescencia, 12, 13, 14 años, significa que es un cerebro en franco desarrollo. Entonces, la idea o la primicia que deben de saber los padres es, se trata no solo de salvar la vida o de recuperar el peso, se trata de salvar al cerebro, porque es un cerebro que se está desarrollando y que si entre más tiempo pasa en un estado de mala nutrición, es más factible que haya menos recuperación porque se van perdiendo células cerebrales o las famosas neuronas. Y en la medida en que comemos menos, las sustancias que hacen que esas neuronas funcionen adecuadamente se van disminuyendo. ¿Por qué a los niños les gustan los dulces? Los niños pequeños, sobre todo, hay una tendencia innata hacia los alimentos dulces. Absolutamente. La función de los padres debe ser decidir cuándo comer, presentar los alimentos, o sea, dar la variedad de alimentos, modelarles el cómo comerlo, ¿verdad? Y la función de los niños es decidir qué comer y cuánto comer. Si nosotros realmente siguiéramos esas reglas de la alimentación, los niños aprenderían a comer en una forma adecuada. Desafortunadamente, en nuestra sociedad, desde que son muy pequeños, a los niños les estamos diciendo lo que deben y lo que no deben de comer, cómo lo deben de comer, cuánto deben de comer, y no dejamos que escuchen a sus cuerpos, no dejamos que escuchen sus necesidades biológicas y que aprendan a comer adecuadamente, como lo hacían cuando eran bebés, ¿verdad? Cuando un niño es bebé, no hay manera de darle el biberón si el niño no tiene hambre, ¿verdad? Entonces, porque escuchan a su cuerpo. Hay una conspiración de todo tipo de nutricionistas para que los niños vayan a la escuela con una lonchera espantosa, llena de brócolis, zanahorias y beterragas. Entonces, eso es una cosa infumable. Claro. Entonces, lógicamente, un niño al que yo le meto una lonchera pura comida sana va a tener una crisis espantosa. Y es muy difícil entenderlo en la sociedad que estamos viviendo. Se lo voy a tratar de explicar. Vivimos en una sociedad donde hay un súper de conveniencia en cada esquina. No hay una sola evidencia científica que haya demostrado que comer de esa manera o dejar de comer baje de peso. Al contrario, en la infancia es muy factible que el niño empiece a comer escondidas. Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñarle a comer en forma moderada. Si nosotros dejamos que ellos aprendan a comer, y obviamente
buscar enfocarnos en la salud y no en el peso. Yo algo que le explico a todos los pacientes es, se llaman trastornos de la conducta alimentaria, porque el problema es la conducta hacia la comida. El peso no es una conducta. Entonces tenemos que trabajar sobre lo que es modificable, que es la conducta. A nadie le hace daño, no importa el peso que tenga, el aprender a hacer ejercicio, el aprender a comer alimentos que nos nutran, pero también el aprender a disfrutar alimentos que, aunque se consideren chatarras, sean alimentos que socialmente nos involucran, porque la comida es parte de nuestra socialización. Entonces, el aprender a quererse como es uno, como con el cuerpo que Dios nos dio. Yo digo que los cuerpos son como las flores, no hay una sola igual. Los niños están creciendo en un medio donde hay el acceso a esa comida, y si no les enseñamos a comerla, la van a acabar comiendo escondidas. Entonces, la postura de los padres debe ser enfocarse en la salud, debe ser enfocarse en aprender a comer de todo. No tiene nada de malo probar esos alimentos, comerlos de vez en cuando. No debe ser la base de la alimentación, pero sobre todo aprender a modificar las conductas de enfermedad o las conductas que nos dan problemas. Ahorita hay mucha literatura científica que está hablando acerca de el desarrollo de trastornos alimentarios después de una dieta porque hubo obesidad previa. Y eso es lo más difícil de manejar, porque ¿cómo explicarle a alguien que tiene un logro social? Porque a nadie que baja de peso se le dice que fea está, sino todo lo contrario. Entonces, ¿cómo explicarle a una niña que su autoestima se está sembrando, que está siendo aceptada por los chavos, por la familia, por toda la gente que le es significativa, y que conforme va bajando de peso la van exaltando cada vez más? ¿Cómo explicarle que está cayendo en un trastorno alimentario y que ahora tiene que comer bien y más, y a lo mejor hasta subir de peso para poder estar sana? Entonces es un gran problema, es un serio problema, porque desarrollan un miedo casi fóbico a volver a comer en una forma normal. Y una vez que se deteriora la alimentación, una vez que se disfunciona la alimentación, es muy difícil lograr restablecer a patrones normales. Por eso es tan importante actuar antes de que se presenten los problemas. Hay un mercado de dietas mágicas, sí, que son nuevas formas de chamanismo alimenticio. Sobre todo un mercado que se ha encargado de explotar que la gente se sienta mal con su cuerpo, no importa en qué peso esté, no importa qué cuerpo tenga. Se nos ha olvidado la diversidad de cuerpos. Todos queremos todos quieren encajar en un patrón, y eso no es posible. Entonces, desde ahí pues tenemos un serio problema, porque esa insatisfacción corporal pues a lo que te lleva, y porque así nos han enseñado desde que estamos pequeños, pues es hacer dietas para cambiar el cuerpo. Sí, el problema es que nadie está contento con su cuerpo, pues. Todo el mundo tiene una serie de problemas con su cuerpo, digamos que son irresolubles. Hemos creado una situación de angustia ante la propia corporalidad y ante la propia materialidad. No queremos aceptar que somos limitados. No se nos enseña a aceptarnos como seres limitados. Bueno, pues esto ha sido solamente, señoras y señores, ya que estamos hablando de alimentación, un aperitivo del banquete que usted puede tener entre el 28 y el 30 de noviembre en el auditorio de la Asamblea Nacional de Rectores. Doctora Eva Trujillo, gracias por estar en el programa. Muchas gracias a usted por Muy invitarme. buenas noches. Buenas noches.